Ara, per acabar la gala, demanem a la primera tinent d'alcalde, la Sílvia Biosca, que torni a pujar per dirigir-nos unes paraules. No? Ara sí. En primer lloc, el que sí que voldria dir és que jo no he perdut el guió, tinc 4 notes apuntades, no com l'altre, però sí que faré l'esforç, teníem apuntat 4 notes en català per fer la cloenda d'aquest festival, però farem l'esforç per fer la traducció perquè tothom ens pugui entendre, per tant, si alguna errada, permeteu aquestes pedales de la improvisación. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia a la gala de entrega de premios de la 8ª edición del Festival Internacional de Cortos de Pineda de Mar. Cerramos una edición más de este magnífico festival donde podemos ver cortos que nos abren ventanas al mundo, muchas veces un mundo muy diferente al nuestro, diverso, que nos permiten desde entrar en la realidad de enfermedades que nos son un poco lejanas, conocer, aproximarnos al colectivo trans, empatizar con las vivencias desconocidas para muchos de nosotros que podrían ser protagonizadas por cualquier de nuestros vecinos, familiares o amigos. Esta es la magia del cine y de la cultura en general. Aparte de entretener, que también, este arte tiene la capacidad de provocarnos, de hacernos replantear creencias, costumbres, dogmas. Y por eso es tan necesario un festival como este, porque cumple una doble función. En primer lugar, la más inmediata y no por eso menos importante, que es la de contribuir a dar a conocer cortometrajes de todo el mundo, aquí, en nuestra casa. Y por otro lado, la de fondo, quizás la más importante, fomentar la cultura como vehículo de construcción de cambio social. Este año en el festival han participado 615 cortometrajes de 55 países diferentes, de los cuales solo 35 han pasado a la fase final. Mención especial al jurado que ha participado de esta edición por su dedicación e implicación en una tarea nada fácil, como es la de escoger entre tantos grandes proyectos. Muchas gracias. También reconocimiento a la organización del festival por su capacidad de innovación y mejora constante, que cada edición nos sorprende con la participación de actores, directores, productores, vídeos que no funcionan, con alguna actuación musical, etc., que complementan un programa cada vez más atractivo del festival. No hay nadie mejor para valorar el festival que su público, los espectadores, y lo hemos escuchado estos días en Radio Pineda, gracias también por la cobertura de este festival, con los cortes de voz que se han hecho durante esta semana. Hemos podido escuchar la opinión de los espectadores, del público que han venido aquí durante estos días y que se podrían resumir en 3 grandes palabras: calidad, proximidad y participación. Gran calidad de los cortometrajes proyectados, la proximidad del festival a todos nosotros, la apuesta de proyectos locales y la suerte que tenemos de poderlo tener aquí, al lado de casa. Y finalmente la participación, un festival donde el público, y esto se valora mucho, ¿no?, que se pueda valorar el premio donde lo escoge el cortometraje más valorado por el público, pero también de base, una participación de base, donde la organización es capaz de sumar sinergias con otras entidades del municipio, como Arborar, el Centre Cultural, l'Associació de Fotògrafs, etc. Moltes gràcies també a totes elles per fer aquest gran proyecto y a todas las personas que a título personal también contribuyen de 1000 maneras a que toda esta movida sea posible. Y lo habéis conseguido, habéis sido capaces de superar muchas dificultades, una pandemia, pero seguís aquí, adelante, ofreciendo más y mejor calidad, valorando y promocionando el producto cercano a casa, contando cada vez con más público y más fidelidad, que esto a veces es muy difícil. Tornarem tots l'any que ve, no en tingueu cap mena de dubte, no tengáis ninguna duda que el año que viene estaremos aquí.
Hoy acaba la 8ª edición, pero ya empieza la siguiente. Mucha suerte, mucha fuerza, mucha salud para seguir trabajando en este magnífico proyecto. Nosotros solo podemos decir que estamos muy satisfechos y agradecidos por ser durante unos días el escaparate de cortometrajes de todo el mundo, pero sobre todo por contribuir al objetivo de fomentar la cultura para enriquecer el alma y el cambio social. Muchas gracias y hasta el año que viene. Doncs ara sí, moltes gràcies a tothom, moltes gràcies a l'Ajuntament, moltes gràcies a les entitats, moltes gràcies sobretot al nostre públic, a la Junta, al president, amics. Una abraçada i fins l'any que ve.